Hola, esta presentación corresponde a la evaluación final del módulo Diseño y utilización de recursos para el aprendizaje en el contexto del diplomado en docencia universitaria. La evaluación final responde al diseño de actividades sobre incorporación de tecnología y para efectos de este trabajo se consideró la asignatura de Gestión de riesgo en construcción de la carrera de Ingeniería en Construcción que se ubica en el 10º semestre y es, en rigor, la última asignatura formal de la carrera. Tiene como requisito ética y responsabilidad social y tiene la ventaja a su vez de que los estudiantes que toman la asignatura ya tienen aprobado la mayoría de las prácticas que les corresponden. El resultado de aprendizaje al interior de la asignatura y dentro específicamente de la unidad 4 es básicamente que el estudiante sea capaz, al momento de cerrar este módulo, diseñar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con la base a las herramientas de evaluación de riesgo, mejoramiento continuo y de gestión de obra, de tal manera que al momento de su práctica profesional sea capaz de implementar y o controlar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Se puede observar acá dentro de la unidad 4 cómo tenemos dos áreas de dos unidades de trabajo que son la evaluación del riesgo y la generación de un plan y que los temas a su vez son desarrollados en actividades. Una de ellas, la que está en un color celeste, es la generación de AST. Y antes de continuar, ¿qué significa un AST? Hay que hacer la salvedad de que el término AST, Análisis de Seguridad en el Trabajo, básicamente puede tomar muchas denominaciones dependiendo de texto, dependiendo de instituciones administradoras del riesgo, incluso dependiendo de países. En algunos casos se denomina análisis de trabajo seguro, en otros simplemente análisis de seguridad. ¿Y qué corresponde? Básicamente, como podemos observar en esta imagen, todo accidente tiene tres causas de distintos niveles. Causas de sistema, causas básicas, causa inmediata. La base de esas causas está desde lo que significa el compromiso gerencial y la planificación para las causas de sistema. En el caso de las causas básicas, tienen que ver con lo relativo a las personas o a los ambientes de trabajo y por último las causas inmediatas que son las que explican el por qué y cómo ocurre el accidente. También hay que mencionar que en esta columna final se pueden observar las primeras herramientas que sirven para determinar el grado de peligro que podemos observar en las actividades. Vamos a entender, por cierto, que riesgo es básicamente el producto que existe entre lo que es una consecuencia más la probabilidad de que ocurra el evento. Superando lo anterior, aparecen herramientas de análisis. Entre ellas podemos mencionar de tantas otras el análisis de Pareto, análisis estadístico, el análisis AST o el causa-efecto o espina de pescado. Todas esas herramientas nos permiten básicamente dar una jerarquía y determinar un ítem crítico que se denomina al ordenamiento en función a los mayores riesgos que podemos encontrar en una faena o tarea. Importante entonces mencionar que el análisis de seguridad que podamos realizar del área de trabajo y de las tareas que realizan los trabajadores es base para luego tomar decisiones para generar un plan de prevención. ¿Y cómo se realiza un ST? Básicamente, realizar una ST significa seleccionar el trabajo a estudiar. No todas las tareas las vamos a poder desarrollar. Esto tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la cantidad de faenas y tareas que tenemos en obra y otras variables que entonces nos obligan a atacar aquellas primeras que generan mayor potencial de riesgo. Luego, esas tareas deben ser divididas en trabajos, en etapas sucesivas. Se identifican los riesgos asociados a esa etapa para determinar las medidas preventivas. Como consecuencia de todo este trabajo, podemos al final desarrollar un manual de procedimiento. Esta tarea de ST se puede realizar, por ejemplo, en faenas de excavación, que implican gran potencial de riesgo por el daño que significa un accidente de este tipo, en faenas de hormigonado, que por ejemplo en hormigonado nocturno aumenta su potencial de riesgo, y el resultado que se observa es lo que tenemos acá. Tres columnas básicas son las que definen entonces el trabajo del ST. La columna que indica etapas básicas,
En este caso, el ejemplo que pueden observar está referido al hormigonado en altura dentro de una excavación, identificación de los riesgos asociados a esa etapa y las medidas preventivas que se pueden implementar. Una vez que tenemos claro el ST, entonces tenemos que programar la sesión. Y la sesión entonces corresponde a generar una ST y requiere para su implementación entonces el trabajo en grupo de no más de 3 integrantes sobre un video seleccionado de una faena de construcción que deberán los estudiantes seccionar en etapas sucesivas como ya lo mostramos. Luego, la única complejidad que podemos observar para realizar un ST tiene que ver con la división de las distintas etapas que podemos hacer en una faena. No existe una base conceptual para determinarla y dependerá esta de la capacidad para distinguir la diferencia entre los riesgos que hay, las interacciones con equipos o secuencias con otras tareas y aspectos prácticos que involucran trabajar o con muchas tareas o con pocas divisiones. Por otro lado, eso sí, la asignatura está dada en el último semestre, lo que supone que todos los participantes de ella tienen las competencias técnicas para distinguir las distintas faenas y, por cierto, entonces significará que no debería presentar una mayor complejidad el poder seccionar entonces las faenas a estudiar. ¿Cómo partimos? Básicamente, cada grupo bajará desde la unidad Drive, desde el Google Drive que tienen asignado, en el carpeta, por ejemplo, que se presenta acá, videos de tarea, donde podemos observar aquí grupos y los videos que pueden estar trabajando. Aquí vamos a hacer la salvedad. Dependiendo del avance del semestre y también el caso de lo que estamos viviendo hoy, donde no es fácil acceder a obra y podemos trabajar entonces con videos bajados desde la plataforma o desde otros años, pero también debemos entender que los grupos pueden salir a terreno antes de la clase y traer sus propios videos para trabajar. En esta última forma, trayendo los videos, el profesor va a tener que tener la precaución de evaluarlos antes de poder utilizar, porque no necesariamente todos los videos van a poder ser prácticos para efectos de realizar este ST. Una vez que ya tienen los grupos entonces sus videos ya operativos, que por cierto no necesariamente debería o tendría que trabajarse con notebook, porque pueden trabajarse perfectamente desde el smartphone. La forma de trabajo va a ser por Zoom, por ejemplo. Esto es en grupos que la plataforma permite, pero en caso que ya estemos trabajando directamente en sala, de todas formas, es la idea de generar una red que nos permite Zoom con un representante por grupo proyectado en el data, lo cual me permitiría entonces el contacto directo con todos los grupos en forma instantánea. De tal manera, si ves, que las dudas que genere un grupo pueden ser por medio de sus representantes directamente al chat y por lo tanto también aparecería directamente en la pantalla. Esto me va a permitir agilidad, el compartir las experiencias y poder hacer entonces un trabajo más dinámico. Por otro lado, la generación de la tabla de la ST se realizaría por el método, por medio de la plataforma Google Doc, de tal manera que el profesor pudiera ver cómo van avanzando. Sí, con la siguiente indicación. Solo el profesor podrá intervenir para corregir desviaciones muy grandes que se produzcan en la primera columna de las etapas básicas de la faena. No podrá intervenir dentro de la identificación ni del riesgo ni de las medidas preventivas, de tal manera que los estudiantes puedan desarrollar sobre el conocimiento que tienen antes o la propia experiencia de su práctica estas columnas. ¿Qué se espera de esta experiencia? Básicamente se presenta aquí un ejemplo de lo que pudiera desarrollar un grupo con una presentación que luego va a entregar a sus compañeros. Podemos observar, de ejemplo, un video donde se observa el trabajo de hormigonado, con toda la problemática. Quizás esto sea uno de los videos más instructivos,
porque me presenta una serie de riesgos que no siempre se pueden observar en forma tan práctica. Observen lo que significa los vehículos tan cerca. Este es un sector, si bien cerrado, pero de acceso a muchas personas, a turistas que van a acercarse a la costanera en Valparaíso, pero también a ciclistas, a gente que realiza deporte y otras actividades como pueden observar en este momento. De esta experiencia nace esta tabla de ST. Todos los grupos tendrán que exponer entonces a sus compañeros de esta experiencia. La evaluación. El profesor, en primer lugar, evaluará el informe, el cual se subirá al Google Drive, junto con la grabación, de tal manera de poder tener la secuencia y saber qué tan acertada entonces es su interpretación de las medidas de prevención que se deben realizar. Pero por otro lado también se le va a pedir a todas las personas, por medio de una encuesta, de una evaluación directa, donde cada grupo, o puede ser cada integrante de los grupos, eso tendrá que determinarse en función al tamaño de del número del curso, en la cual podrán poner una nota de 1 a 5. Esta nota tendrá que ser en fracciones de 5 décimas, no podrá evaluar su propia exposición y no podrá repetir la nota. Si existiesen más de 10 grupos, se podrá repetir 2 veces la nota. Si son 30 grupos, se podrá repetir 3 veces, de tal manera de evitar que se produzcan intentos de favorecer a grupos, o mejor dicho, a no desfavorecer a grupos en particular. Con esto, lo que estamos tratando en lo que es esta evaluación, que no se pierda la experiencia de la exposición de cada uno de los grupos, que es enriquecedora, no solo por la forma en que se realiza un ST, que puede ser muy rutinario, sino también por la experiencia en relación a la observación de las faenas que hay en terreno, y que me permite entonces también repasar aquellas vivencias que hayan tenido en sus prácticas profesionales. Con esto doy por concluido el video para efecto de la evaluación, dándole muchas gracias por su atención.